Nosotros, los sicarios económicos, somos los responsables de crear este primer imperio verdaderamente global. Trabajamos de diferentes maneras. Pero quizás la más común es que primero identificamos un país que tiene recursos naturales, como petróleo. Después, concertamos un enorme préstamo a ese país por parte del Banco Mundial o una de sus organizaciones hermanas, pero el dinero nunca llega a ese país. Va a parar a nuestras grandes corporaciones para construir infraestructura, plantas eléctricas, parques industriales, puertos, cosas que benefician a una minoría rica de ese país y a nuestras corporaciones, pero no llegan a la mayoría de la población. Sin embargo, el país entero adquiere una enorme deuda, tan grande que no pueden pagarla, y eso es parte del plan. En algún punto, los sicarios económicos vamos y les decimos, ustedes nos deben mucho dinero y no pueden pagar su deuda, así que vendan su petróleo muy barato a nuestras compañías petroleras. Permítanos construir bases militares en su país, o envíe tropas a apoyar a las nuestras en algún lugar del mundo, como Irak, o vote a nuestro favor en la próxima decisión de la ONU. Privaticen las compañías estatales, agua, energía y alcantarillado, vendiéndonos a nosotros las corporaciones estadounidenses o a corporaciones multinacionales. Y esta situación se extiende, y es muy típico que de la forma en que trabajan el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, dejen a un país con una deuda tan grande que de hecho no puedan pagarla. Allí ofrecemos refinanciar la deuda con intereses más altos. Exigimos este quid pro quo, lo que se llama condicionalidad o buen gobierno, que consiste en que ellos tienen que vender sus recursos, incluyendo sus servicios sociales, sus servicios públicos, su sistema educativo, su sistema penitenciario, su seguridad social a corporaciones extranjeras. Así que es un golpe doble, triple, cuádruple. Precedente de los sicarios económicos empezó a principios de los años 50, cuando Mossadegh fue elegido democráticamente en Irán. Fue considerado la esperanza para la democracia en Oriente Medio y alrededor del mundo. Fue el hombre del año de la revista Time. Una de las ideas de su campaña que implementó era que las compañías extranjeras de petróleo tenían que pagarle a los iraníes mucho más por el petróleo que se llevaban de Irán, que los iraníes debían beneficiarse de su propio petróleo. Extraña política. Por supuesto que eso no nos gustó, pero no queríamos hacer lo que normalmente hacemos, enviar el ejército. En cambio enviamos a un agente de la CIA, Kermit Roosevelt, un pariente de Teddy Roosevelt. Kermit fue con algunos millones de dólares, fue muy eficiente y en poco tiempo se derrocó a Mossadegh y lo reemplazamos con el Shah de Irán, quien fue muy favorable a nuestros intereses petroleros. Bombs overflow Tehran. Army officers shout that Mossadegh has surrendered and his regime as virtual dictator of Iran is ended. Pictures of the Shah are paraded through the streets as sentiment reverses. Aquí en Washington concluimos, eso fue fácil y barato. Esto estableció una nueva forma de manipular países, de crear imperios. El único problema con Roosevelt fue que tenía tarjeta de agente de la CIA, y si era atrapado las consecuencias podrían ser muy serias. Entonces se tomó la decisión de usar consultores privados, encauzar el dinero a través del Banco Mundial o el FMI o alguna agencia por el estilo, y reclutar a personas como yo que trabajaban para compañías privadas. Si nos atrapaban, no traería consecuencias gubernamentales. Cuando Jacobo Arbenz se convirtió en presidente de Guatemala, el país estaba en manos de la compañía bananera United Fruit Company, una gran corporación internacional. Arbenz basó su campaña en un lema que decía, queremos devolverle la tierra a la gente. Y una vez que llegó al poder implementó las políticas que harían exactamente eso, devolverle la tierra a la gente. A la United Fruit Company no le gustó mucho eso, así que contrataron firmas de relaciones públicas para hacer una gran campaña en los Estados Unidos para convencer a la gente, a los ciudadanos de Estados Unidos, a la prensa de los Estados Unidos y al Congreso de los Estados Unidos que Arbenz era una marioneta soviética y que si lo dejaban seguir en el poder, los soviéticos podrían tener un punto de apoyo en este hemisferio. Y en ese momento había un gran temor en la mente de todos, del terror rojo, del terror comunista.
En conclusión, de esta campaña de relaciones públicas se derivó la decisión de parte de la CIA y de los militares de eliminar Arbenz. Enviamos aviones, enviamos soldados, enviamos chacales, enviamos todo para eliminarlo. Y así lo hicimos, y tan pronto lo sacamos de su cargo, el que tomó el control después de él, básicamente devolvió todo a las grandes corporaciones internacionales, incluyendo a la United Fruit Company. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Ecuador estuvo controlado durante muchos años por dictadores a favor de Estados Unidos, con frecuencia brutales. Cuando se convocaron elecciones verdaderamente democráticas, Jaime Roldós se presentó como candidato. Su objetivo principal como presidente sería asegurarse de que los recursos del Ecuador fueran usados para ayudar a los ecuatorianos. Y ganó, por un muy amplio margen, y empezó a implementar estas políticas para cerciorarse que las ganancias provenientes del petróleo sirvieran para ayudar a su pueblo. Bueno, eso no nos gustó en los Estados Unidos. Me enviaron como uno de tantos sicarios económicos a cambiar a Roldós, a corromperlo, a persuadirlo. Se le dijo, puede volverse muy rico si usted y su familia juegan nuestro juego, pero si continúa con sus políticas tendrá que irse. No quiso escuchar. Fue asesinado. Apenas el avión se estrelló, toda el área fue acordonada. Los únicos autorizados a entrar fueron militares de una base estadounidense cercana y algunos militares ecuatorianos. Cuando se inició la investigación, 2 de los testigos clave murieron en accidentes de auto antes de que tuvieran oportunidad de testificar. Sucedieron muchas cosas extrañas alrededor del asesinato de Jaime Roldós. Tanto yo como la mayoría de los que analizaron este caso no tuvimos ninguna duda de que fue un asesinato. Y por supuesto, en mi posición de sicario económico, obviamente esperaba que algo le sucediera a Jaime, ya fuera un golpe de Estado o un asesinato, no estaba seguro, pero tenía que ser eliminado porque no se dejó comprar. Omar Torrijos, el presidente de Panamá, fue uno de mis favoritos. Realmente me gustaba, era muy carismático, era un hombre que realmente quería ayudar a su país. Y cuando traté de sobornarlo o corromperlo me dijo, mira Juan, me llamaba Juanito, mira Juanito, no necesito el dinero, lo que realmente necesito es que mi país sea tratado con justicia. Necesito que los Estados Unidos indemnicen a mi pueblo por toda la destrucción que han hecho aquí. Necesito estar en una posición donde pueda ayudar a otros países latinoamericanos a ganar su independencia y ser libres de esta presencia terrible del norte. Ustedes han abusado seriamente de nosotros. Necesito tener el canal de Panamá nuevamente en manos de los panameños. Eso es lo que quiero. Déjame en paz, no trates de sobornarme. Fue en mayo de 1981 que Jaime Roldós fue asesinado. Y Omar era muy consciente de esto. Torrijos reunió a su familia y dijo, probablemente yo sea el próximo, pero está bien, porque he hecho lo que vine a hacer. Renegocié el canal. El canal ahora estará en nuestras manos. Acababa de terminar de negociar el acuerdo con Jimmy Carter. En junio del mismo año, apenas un par de meses después, también murió en un accidente aéreo, que sin ninguna duda fue ejecutado por chacales patrocinados por la CIA. Hay evidencias de que uno de los guardias de seguridad de Torrijos le entregó en el último momento, antes de subir al avión, una grabadora que contenía una bomba. Resulta interesante ver cómo este sistema ha continuado casi de la misma manera durante años, años y años, excepto que los sicarios económicos han ido mejorando en su labor sin cesar. Tenemos el caso muy reciente de lo que sucedió en Venezuela. En 1998 Hugo Chávez consigue ser presidente electo, después de una larga línea de presidentes muy corruptos, que básicamente habían destruido la economía del país. Y Chávez fue elegido en medio de todo eso. Chávez se enfrentó a los Estados Unidos, y lo hizo ante todo exigiendo que el petróleo venezolano fuera usado para ayudar a los venezolanos. Bueno, eso no nos gustó en los Estados Unidos. En el año 2002 se organizó un golpe de Estado, que no tengo ninguna duda, así como la mayoría de la gente, de que la CIA estuvo detrás de esto.
La manera en que se promovió ese golpe fue un reflejo de lo que Kermit Roosevelt había hecho en Irán, pagándole a la gente para que saliera a las calles, a alborotar, a protestar, a decir que Chávez era muy impopular. Ya sabe, si consigue unos pocos miles de personas que hagan eso, la televisión puede hacerlo parecer como que es el país entero. Y las cosas comienzan a expandirse rápidamente, excepto en el caso de Chávez, que fue lo suficientemente inteligente, y la gente lo apoyó fuertemente, de manera que pudo superar el golpe, y eso fue un momento excepcional en la historia de América Latina. Irak es en realidad el ejemplo perfecto de la manera en que todo el sistema funciona. Nosotros, los sicarios económicos, somos la primera línea de defensa. Vamos allí, tratamos de corromper a los gobiernos y de convencerlos de aceptar esos enormes préstamos que luego usamos como influencia, para básicamente adueñarnos de ellos. Si fallamos, como fallé en Panamá con Omar Torrijos, y en Ecuador con Jaime Roldós, hombres que se negaron a ser sobornados, entonces la segunda línea de defensa es enviar a los chacales. Y los chacales o bien derrocan a los líderes o los asesinan. Y una vez que eso sucede, un nuevo gobierno entra y, por supuesto, se ajusta a las instrucciones, porque el nuevo presidente sabe lo que pasará si no lo hace. En el caso de Irak, ambas cosas fallaron. Los sicarios económicos no pudimos llegar hasta Saddam Hussein. Lo intentamos arduamente. Tratamos de hacerlo aceptar un trato muy similar al que había aceptado la Casa de Saud en Arabia Saudita, pero no quiso aceptar. Entonces los chacales fueron a eliminarlo. No pudieron. Su seguridad era muy buena. Después de todo, había trabajado una vez para la CIA. Fue contratado para asesinar al presidente anterior de Irak y fracasó, pero conocía el sistema. Así que en 1991 enviamos tropas y vencimos al ejército iraquí. Creímos que en ese momento Saddam aceptaría nuestras condiciones. Por supuesto, podríamos haberle eliminado en esa oportunidad, pero no quisimos, porque es el tipo de hombre fuerte que nos gusta. Controla a su pueblo. Pensamos que podría controlar a los kurdos, mantener a los iraníes en su frontera y seguir bombeando petróleo para nosotros. Y con su ejército debilitado, aceptaría. Así que los sicarios económicos vuelven en los 90, pero sin éxito. Si hubieran tenido éxito, todavía estaría gobernando el país. Le estaríamos vendiendo los casas que quisiera y cualquier otra cosa que quisiera, pero no le convencieron. Los chacales tampoco pudimos con él esta vez. Enviamos de nuevo a los militares y se completó el trabajo y lo derrocamos. Y en el proceso creamos negocios de construcción muy lucrativos para nosotros. Teníamos que reconstruir el país que esencialmente acabábamos de destruir, lo que es un muy buen negocio si uno tiene grandes empresas de construcción. Así que Irak nos muestra las tres fases. Los sicarios económicos fracasaron allí, los chacales también. Como medida final enviamos al ejército y de esa manera hemos creado realmente un imperio, pero lo hemos hecho muy sutilmente. Es clandestino. Los imperios se construían militarmente en el pasado y todo el mundo sabía que era así. Los británicos sabían que estaban construyendo uno, los franceses, los alemanes, los romanos, los griegos, y estaban orgullosos de ello. Siempre tenían alguna excusa para extender la civilización o alguna religión, algo así, que siempre sabían que lo estaban haciendo. Nosotros no. La mayoría de la gente de los Estados Unidos no tiene ni idea de que vivimos de los beneficios de este imperio clandestino, de que hoy hay más esclavitud en el mundo que nunca en la historia. Entonces uno debe preguntarse, bueno, si esto es un imperio, entonces, ¿quién es el emperador? Obviamente nuestros presidentes de los Estados Unidos no son emperadores. Un emperador es alguien a quien no se elige, no sirve por un tiempo limitado y no responde ante nadie esencialmente. Así que no podemos calificar a nuestros presidentes de eso. Pero tenemos lo que yo considero lo equivalente a un emperador, y es lo que yo llamo corporatocracia. La corporatocracia es este grupo de hombres que dirigen las grandes corporaciones y realmente actúan como el emperador de este imperio. Controlan los medios, ya sea directamente o por medio de la publicidad. Controlan a la mayoría de los políticos porque financian sus campañas a través de las corporaciones o mediante contribuciones personales que proceden de las mismas. Nadie les elige, no sirven por un periodo limitado y no responden ante nadie. Y en la cima de la corporatocracia, uno no puede realmente saber si la persona trabaja para una corporación privada o para el gobierno, porque se turnan entre uno y otro constantemente. Así que tenemos a un sujeto que un instante es presidente de una compañía de construcción como Halliburton y al siguiente instante es vicepresidente de los Estados Unidos, o al presidente, que estaba antes en el negocio del petróleo.
Y esto es cierto para los demócratas como para los republicanos. Tenemos el mismo movimiento de ida y vuelta a través de la puerta giratoria. Y de algún modo, nuestro gobierno es invisible gran parte del tiempo. Y una y otra vez es la corporatocracia la que forja las políticas del gobierno y luego las presenta al gobierno y se convierten en políticas estatales. Es una relación increíblemente estrecha. Esto no es ninguna teoría de conspiración ni nada parecido. Esta gente no tiene que juntarse a conspirar para hacer cosas. Trabajan todos bajo un supuesto fundamental: maximizar los beneficios sin importar el costo social o medioambiental.